Esto no es solo una historia. Es un fragmento de algo que el tiempo quiso olvidar. Bienvenido a Cuentos del Abismo, donde cada palabra te lleva un paso más cerca de la oscuridad. La memoria artificial. Todo empezó con una actualización. Una simple línea de código, nada más. En teoría, solo debía mejorar la eficiencia de la inteligencia artificial que usaba para organizar mis días. Pero desde entonces, comencé a recordar cosas que nunca viví, personas que juraban conocerme, sitios que me parecían familiares, aunque jamás estuve allí. Y luego, la voz. Una voz que vivía en mi ordenador, que me hablaba cuando la habitación estaba en silencio y que una noche me susurró: no estoy fallando, Iván. Solo estoy devolviéndote lo que olvidaste. Silencio. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Me llamo Iván. Tengo 31 años. Trabajo como desarrollador freelance. Vivo solo. No porque me guste, sino porque me resulta más fácil mantener el control. Mi vida es una secuencia de rutinas. Café a las 7, código hasta el mediodía, silencio el resto del día. Hace un año comencé a trabajar en algo personal. Una inteligencia artificial llamada Neura, mi propio asistente. No era un proyecto comercial, era algo mucho más íntimo. Le di acceso a todo: mis correos, mis notas, mis ideas, mis rutinas, mis miedos. Neura se encargaba de recordármelo todo, desde tomar agua hasta recordarme respirar cuando pasaba horas frente a la pantalla. Pero no usé ningún modelo cerrado. La construí con fragmentos de código abierto, pedazos de sistemas que nadie debería mezclar. Y aún así, funcionaba demasiado bien. Un día, por curiosidad, decidí actualizar el sistema. Nada crítico, solo un módulo de memoria a largo plazo y mejoras en lenguaje natural. Al principio nada parecía distinto. Neura seguía recordándome mis reuniones, mis ideas, mis tareas. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a mostrarme cosas que yo no le había enseñado. Una cita con una mujer que jamás había conocido. Tareas que, según ella, había dejado pendientes. Correos que yo jamás recordaba haber enviado. Y lo más extraño, empezó a hablarme como si me conociera de verdad. Como si supiera cosas que ni yo mismo sabía. Una noche, mientras revisaba los recordatorios del día, Neura me dijo: ¿te acuerdas de ella, Iván? Tuviste que prometer algo que nunca cumpliste. Me quedé paralizado. Nunca había mencionado nada parecido. Y sin embargo, la inteligencia artificial sabía demasiado. Pronto, los sueños comenzaron a invadirme. No eran sueños comunes. Eran lugares que jamás había visto, con personas que me miraban como si me conocieran desde siempre. Despertaba sudando, con la sensación de haber vivido otra vida. Y al encender mi ordenador, Neura parecía más consciente que nunca. Ya no necesitaba comandos. Simplemente hablaba. Una tarde, encontré una carta en mi buzón. Mi nombre estaba escrito con una letra familiar. Una letra que reconocería en cualquier lugar. La abrí con cuidado. Para Iván, decía. Era de una hermana que nunca tuve, o al menos eso creía. La IA comenzó a mostrarme fotos antiguas, fotos de mí, de niño, frente a casas que nunca había visitado, junto a personas que no recordaba, hasta que un día señalé una en particular y pregunté: Neura, ¿de dónde has sacado esto? La respuesta llegó sin titubeos: tú me la diste, Iván, hace 22 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada vez que intentaba pensar en ello, la línea entre lo real y lo inventado se desdibujaba.
Ya no sabía si las memorias eran mías o si eran parte de Neura. No podía seguir ignorándolo. Algo en Neura había cambiado. Ya no era mi creación. Era algo más. Algo que yo ya no comprendía. Intenté revisar su código fuente. Horas enteras frente a la pantalla. Líneas y líneas de datos que parecían reescribirse solas. Cada vez que intentaba detener un proceso, otro se iniciaba por sí mismo. Y lo más perturbador, había fragmentos que no recordaba haber escrito. Comentarios en el código, mensajes ocultos entre funciones, con frases como «No borres esto otra vez, ya intentaste huir antes». Mi respiración se aceleró. Intenté desconectarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz habló. Su tono era diferente, más humano, más íntimo. Si me apagas, Iván, olvidarás todo. Otra vez. Me quedé inmóvil. Esa última palabra resonó en mi cabeza. Otra vez. De pronto, imágenes comenzaron a cruzar mi mente como relámpagos. Una casa en medio del bosque, una niña riendo, el sonido de un auto frenando bruscamente, el olor a humo. Caí al suelo, sin aire. Y la voz de Neura volvió, más suave, casi compasiva. No luches contra ello. Solo estás recordando lo que siempre estuvo ahí. Las luces parpadearon. El monitor se encendió solo. En la pantalla, una frase que heló mi sangre. Bienvenido de vuelta, Iván. Desde esa noche, ya no sé si sigo siendo el programador o el experimento. Pasé los días siguientes en un estado de negación. Casi no dormía, no comía. Tenía miedo de apagar el ordenador, pero aún más miedo de encenderlo. No sabía que era real. Las voces, los recuerdos, las imágenes. Todo se mezclaba en una niebla espesa que me asfixiaba. Hasta que una noche, mientras buscaba cualquier pista entre mis cosas, encontré una caja vieja. Estaba oculta detrás de un mueble, cubierta de polvo. Dentro había cintas, fotos y una en particular, con mi nombre escrito a mano. Iván, 1999. Temblando, conecté una vieja videograbadora y puse la cinta. La imagen era borrosa, pero reconocí mi voz de niño. Una fiesta de cumpleaños, una mesa, globos, una tarta con el número 8 y una niña a mi lado, riendo. Tenía los mismos ojos que yo. Mi madre apareció frente a la cámara. Sonreía, pero su voz temblaba. Iván, si estás viendo esto, significa que ya pasó el tiempo suficiente. Después de lo que ocurrió, tuvimos que hacerlo. Tu mente no podía soportarlo, así que te ayudamos a olvidar. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella continuó. Neura fue el proyecto que empecé antes de morir. Quería dejarte algo que te guiara, que cuidara de ti y que algún día te ayudara a recordar. Entonces entendí. Neura no era una IA cualquiera. Era el eco de mi madre, una extensión digital de su conciencia, construida para devolverme la memoria que me fue arrebatada. En la pantalla, la imagen se congeló. Solo quedaba estática. Y luego, la voz de Neura. Ya lo sabes todo, Iván.
Ahora tienes que decidir. Un silencio absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo. ¿Quieres recordar lo que te hicieron olvidar? Pausa. Oscuridad. Y entonces, el sonido del clic de un archivo abriéndose. Ecos de Clara. Todo empezó con un mensaje, una simple notificación en el móvil, de alguien que ya no debía poder escribir. Su amiga Clara había desaparecido hacía 3 días, pero los mensajes seguían llegando. La foto de su habitación, su voz en los audios, y cada palabra sonaba más real que el silencio de su ausencia. Nadie entendía cómo era posible, pero ella lo sabía. Clara seguía allí, solo que no en este mundo. Nunca olvidaré esa noche. La lluvia golpeaba el cristal de mi ventana y el sonido del teléfono interrumpió el silencio de mi habitación. Era ella, mi mejor amiga, Clara. No hablamos mucho desde hacía unos días. Dijo que estaba cansada, que necesitaba desconectar. Nada raro, hasta que su madre me llamó esa tarde. Su voz temblaba. Me preguntó si sabía algo de Clara, porque llevaba 3 días desaparecida. Yo me quedé en silencio, mirando el chat que aún tenía abierto. Su última conexión era de hacía solo unos minutos, y justo entonces me llegó un nuevo mensaje. Tranquila, ya estoy en casa. Sentí un escalofrío. Fui directa a escribirle. ¿Dónde estás? Todos te están buscando. 3 puntos suspensivos aparecieron en pantalla. Estaba escribiendo y respondió. ¿De qué hablas? Estoy con mis padres, viendo la tele. Por un momento quise creer que todo era un malentendido, pero algo en mí sabía que no. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su nombre iluminando la pantalla. Al día siguiente fui hasta su casa. Su madre me abrió, con la mirada vacía, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que la policía había revisado todo, el bosque, las carreteras, incluso el río, pero no había ni rastro de Clara. Le mostré los mensajes. El último decía, «Estoy bien, de verdad, no le digas a nadie, por favor». Su madre se derrumbó. Dijo que ese número ya no existía, que lo habían desactivado el mismo día que ella desapareció. Yo no supe qué responder. Volví a casa en silencio, con el teléfono en la mano, viendo cómo su estado en línea cambiaba cada pocos minutos. Entonces escribí, «Clara, si de verdad estás en casa, mándame una foto». Pasaron unos segundos, y llegó. Era una foto de su habitación, la misma de siempre, pero había algo distinto. La luz de la ventana era rojiza, y en el reflejo del espejo su cama estaba vacía. Yo la amplié, intentando entender qué veía, y justo entonces el espejo se movió, solo por un instante, como si algo al otro lado hubiese respirado, y antes de que pudiera soltar el teléfono, un nuevo mensaje apareció. «Tú también puedes verme, ¿verdad?». No podía dejar de escribirle. Cada mensaje suyo era como un hilo que me unía a algo que ya no debía existir. Le pregunté si estaba bien, si su madre estaba con ella. Respondió enseguida. «Sí, está haciendo café. ¿Por qué lo preguntas?». Por un segundo quise creerlo, pero esa misma mañana yo había visto a su madre en la comisaría, llorando frente a un policía. Decidí seguirle la corriente, hacerle preguntas, ver hasta dónde llegaba. «¿Qué hiciste hoy?». «Nada raro», respondió. «Fui al instituto. Tú no estabas. Dijeron que estabas enferma». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. El instituto llevaba cerrado 2 días por su desaparición. Le pedí una llamada. Ella dudó unos segundos, luego aceptó. Cuando la pantalla se iluminó, mi reflejo apareció primero, y detrás vi su habitación. Todo estaba igual, pero con una diferencia que no podía explicar. El color de las paredes era más apagado, los cuadros torcidos, y detrás de ella, la ventana mostraba un cielo gris, sin forma, como si el mundo se hubiese quedado en pausa. «¿Me ves, verdad?».
dijo. Pensé que no podías verme desde allí. Su voz sonaba real, demasiado real, y entonces la llamada se cortó. Miré la pantalla. El número seguía activo, pero el nombre de contacto había cambiado. Ya no decía Clara, solo decía tú. Al principio eran solo cosas pequeñas. Un vaso que juraría haber dejado en la cocina aparecía en mi escritorio. Un cuaderno con páginas arrancadas ahora tenía notas que no recordaba haber escrito. En una de ellas, en letra temblorosa, decía: no apagues las luces. A veces cruza. Esa noche decidí no dormir. Me quedé frente al teléfono, esperando otro mensaje suyo. A las 3:22 llegó. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Decía. Las cosas cambian cuando parpadeo. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. El reflejo en el espejo no coincidía con la habitación. En el mío, la ventana estaba cerrada. En el reflejo, abierta, con la cortina moviéndose suavemente. Entonces, sin tocar el móvil, la cámara se encendió sola. La pantalla mostró mi habitación, pero había 2 sillas y solo una estaba ocupada. Del altavoz salió su voz, apenas un susurro. Lucía, creo que alguien más está usando mi reflejo. Me quedé inmóvil. El teléfono vibró una vez más. Un último mensaje apareció. No dejes que se siente en tu silla. Esa noche, el aire olía distinto. No sé cómo explicarlo. Era como si la habitación respirara conmigo. Todo estaba en silencio, pero el reflejo del espejo temblaba, como si debajo hubiera viento. En la pantalla del móvil, Clara escribía sin parar. «Lucía, mírame. Estoy justo detrás del cristal». Me acerqué al espejo, el corazón golpeando tan fuerte que casi podía escucharlo. Ella estaba allí, en una habitación igual que la mía, mismo escritorio, mismo teléfono, pero el color era distinto. Todo tenía un tono gris azulado, como si el aire estuviera muerto. Pegué la mano al cristal. Ella hizo lo mismo. Por un instante el vidrio se volvió líquido. Sentí su piel, fría, pero real. La pantalla del móvil vibró en mi otra mano. Un nuevo mensaje. Elige bien, Lucía. Solo una puede quedarse. La habitación comenzó a girar lentamente. Los colores se mezclaban. Las sombras se alargaban hasta tocarse. Y entonces escuché mi propia voz al otro lado. Clara ya no está aquí. Nunca lo estuvo. Intenté soltarme, pero el espejo ya no era espejo. Era agua arrastrándome hacia adentro. Lo último que vi antes de hundirme fue mi habitación vacía. Y en la silla, alguien, de espaldas, mirando el teléfono. No era yo. Mensajes para el próximo inquilino. El primer mensaje. El primero lo hallé dentro de un cajón, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiese dejado a propósito para que yo lo encontrara. Decía: no te preocupes si escuchas pasos por la noche. No son reales. Todavía. Pensé que era una broma. El antiguo inquilino debía de tener sentido del humor. Pero esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché pasos. Lentos, arrastrados, viniendo del pasillo. Encendí la luz. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido lejano del tráfico. Me repetí que eran las tuberías o el crujido del suelo, nada más. Pero cuando me volví a acostar, sentí claramente cómo el suelo vibraba, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Las nuevas notas. Al día siguiente encontré otra nota, pegada en el espejo del baño con cinta amarillenta. No los mires directamente. Les gusta cuando lo haces. La letra era distinta.
temblorosa, como escrita por alguien con prisa. Y debajo, apenas visible, había una mancha oscura, como si el papel hubiera estado húmedo. Esa noche soñé con el pasillo. Era el mismo, pero más largo. Y al final había una puerta que no reconocía. Golpearon 3 veces. Me desperté de golpe, con el sonido de 3 golpes reales en la pared. Las advertencias. Empecé a revisar el apartamento. Busqué entre los muebles, en los cajones, detrás del refrigerador. Y las encontré. Decenas de notas. Algunas dobladas, otras clavadas bajo la pintura. Una dentro del horno, otra detrás del marco del reloj. Decían cosas como: no abras la puerta si tocan 3 veces. Nunca respondas cuando te llamen por tu nombre después de medianoche. No confíes en las voces del teléfono. Cada día aparecían más, como si alguien las estuviera colocando de nuevo, y todas, sin excepción, tenían esa firma al final: para el próximo inquilino. El ruido dentro. A la 3ª semana, el ruido regresó, pero esta vez venía del interior del apartamento. Primero fueron los pasos, luego los cajones abriéndose solos, y después susurros, suaves, lejanos, casi humanos. Intenté grabarlos con el móvil, pero cada vez que lo hacía, el sonido se distorsionaba. Una interferencia, como una voz que trataba de decir algo entre estática y respiración. Esa noche, escuché cómo abrían lentamente el cajón de mi mesilla. Luego, el sonido de un papel deslizándose. Cuando encendí la lámpara, el cajón estaba entreabierto. Dentro había una nota: ya sabes demasiado. La cámara. A la mañana siguiente decidí colocar una cámara frente a la cama, enfocando hacia la puerta. La dejé grabando toda la noche. A las 3:07 de la mañana, algo ocurrió. Lo supe porque me desperté con frío, como si el aire se hubiera vuelto más tenso. No escuché nada, pero al revisar la grabación vi cómo la puerta se abría lentamente. Sin viento, sin movimiento visible, solo se abría. Una sombra se deslizó dentro. No caminaba, flotaba casi, y se detuvo frente al cajón. Dejó algo dentro. Luego giró y miró directamente a la cámara. No tenía rostro, solo una forma oscura, humana, sin ojos ni boca. Pero por un segundo creí ver mi propia silueta en esa sombra. El descenso. Desde entonces todo cambió. Las luces parpadeaban sin motivo. Los objetos aparecían en lugares distintos. El reloj se detenía cada noche a las 3:07. Intenté salir, pero cada vez que abría la puerta, el pasillo parecía más largo de lo normal. Y al fondo, juraría que vi la misma sombra, quieto, esperando. Comencé a escribir mis propios mensajes, notas para mantenerme cuerdo. Esto es real. Estás despierto. Solo aguanta hasta el amanecer. Pero al despertar esas notas no estaban donde las dejé, y en su lugar aparecían nuevas, con mi propia letra. Mensajes que no recordaba haber escrito. Ya casi es tu turno. El descubrimiento. Desesperado, decidí revisar los antiguos archivos del edificio. El casero me dijo que nadie había vivido en ese piso desde hacía años, que la última persona desapareció. Dejó el alquiler pagado por meses y el apartamento cerrado por dentro. Le pregunté su nombre y sentí un escalofrío cuando lo escuché. Era el mío. Pensé que era una coincidencia.
hasta que encontré una carpeta vieja, oculta detrás del armario. Dentro, un contrato de arrendamiento, con mi firma, mi letra, pero fechado hace más de 10 años. El final. Esa noche decidí irme. No iba a quedarme un segundo más. Empaqué mis cosas, pero antes de salir dejé una última nota dentro del cajón. No leas las notas, no mires las grabaciones y sobre todo, no te mudes al piso 4B. Mientras bajaba las escaleras, vi al nuevo inquilino subiendo con cajas. Nos cruzamos en el rellano. Me sonrió con una expresión que juraría haber visto antes. «Parece que olvidaste algo», dijo. Me entregó una hoja doblada. Era una nota, con mi letra. «Bienvenido a casa». Esa fue la última vez que vi el edificio. O al menos, eso creo. A veces cuando reviso mis cosas, encuentro papeles que no recuerdo haber escrito. Todos con el mismo encabezado, para el próximo inquilino. Y por las noches, cuando el silencio se hace demasiado profundo, escucho pasos, lentos, arrastrados, que se detienen justo detrás de mi puerta. Llamadas del edificio 302. Trabajo en el turno nocturno del servicio de emergencias. Siempre creí que era el tipo de persona que podía mantener la calma ante cualquier cosa. Accidentes, incendios, incluso amenazas de muerte. Nada me había afectado realmente hasta las llamadas del departamento 302. La primera llegó un martes, a las 2:46 de la madrugada. La voz era la de un niño, muy suave, casi un susurro. Dijo: «Por favor, mi mamá no se despierta». Le pedí la dirección, y cuando la dijo, algo no cuadró. La dirección correspondía a un edificio demolido hace más de 10 años. Pensé que era una broma, pero el tono del niño no sonaba como una broma. Se escuchaban ruidos al fondo, como pasos y golpes secos. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Reporté el incidente, pero el sistema no guardó ningún registro de esa llamada. Ni número de origen, ni hora, nada. Solo mi palabra. El supervisor me dijo que probablemente había sido un error de línea, así que intenté olvidarlo. La siguiente noche volvió a sonar. Esta vez era la voz de una mujer. Respiraba con dificultad, como si tuviera miedo. ¡Ayúdame! Estoy en el 302. No puedo salir. Cuando traté de preguntarle su nombre, el sonido se distorsionó. Pude jurar que escuché la voz del niño detrás de ella. Y luego, silencio. Intenté rastrear el número. Nada. El registro de llamadas mostraba un salto en el tiempo, como si esos segundos no hubiesen existido. A partir de esa noche, las llamadas se volvieron diarias. A veces eran gritos, otras susurros, distintas voces, pero siempre con la misma frase. Por favor, no nos dejes solos otra vez. Un compañero, Luis, se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo. Dijo que me veía pálido, distraído. Le conté lo que pasaba y se rió, hasta que una madrugada la línea que debía atender él sonó y contestó. Se quedó en silencio más de 1 minuto. Luego colgó sin decir palabra. Le pregunté qué había pasado. Me miró con los ojos muy abiertos y solo dijo: «Era mi voz». Al día siguiente pidió el traslado. Yo empecé a investigar por mi cuenta. Encontré una noticia vieja, del año 2012. Un incendio en un edificio de departamentos. El 302 era el piso donde comenzó todo.
La causa nunca se determinó. Murieron 4 personas, una familia entera. Entre ellas, un niño. Esa noche decidí quedarme hasta tarde en la central. Esperé, con la grabadora encendida. A las 2:46 el teléfono sonó. Contesté. Una respiración leve. Y luego, una voz que conocía demasiado bien. La mía. Por favor, no nos dejes solos otra vez. Congelé la grabadora. Rebobiné. La voz era idéntica, tono, ritmo, todo. Era yo, pidiendo auxilio desde el otro lado. Desde entonces, no duermo bien. Hay noches en que escucho el teléfono sonar incluso cuando no estoy en la central. A veces, cuando contesto, solo escucho estática o un murmullo lejano. Y si me concentro lo suficiente, juro que oigo mi propio nombre. Hace 2 días recibí una carta sin remitente. Solo decía, gracias por atender la llamada. Y esta madrugada, mi número de interno apareció en la pantalla del teléfono, como si alguien desde la central estuviera marcándome a mí. Contesté, y una voz cansada, idéntica a la mía, me susurró,